ocasión de escuchar a una de las personas que, como decíamos, más sabe sobre contratación pública responsable, Jaime Pinto Santiago. Él es doctor en Derecho y nos hizo un repaso, vamos a decir, un repaso a toda la ley de contratos del sector público, bastante intenso, con mucha información que nos sirvió mucho, y hoy nos va a hablar de la inclusión de cláusulas sociales y medioambientales en las contrataciones, en los pliegos de contratación. Jaime, bienvenido de nuevo. Muchas gracias. Un placer realmente estar aquí, sinceramente. Y con esta calima también. Sí, sí, sí. Sí, es verdad, ¿eh? Bueno. Hoy me he puesto la diadema porque previsiblemente me levantaré. Vale. Sobre todo, a ver, ¿me la separo un poco? ¿Así mejor? ¿Así mejor? Gracias, Héctor. Gracias. Vale, el caso es que me oía yo la respiración y digo, uy, voy a hablar así todo el rato. En fin, nada, un placer volver a estar aquí en este momento. Estoy viendo la hora. Me comprometo, Samuel, a limitarme a mis 45 minutos. Laura también. Vale, venga, vamos a ello, ¿vale? Bueno, gracias por la traducción al compañero. Bueno, querría empezar donde lo dejé ayer, lógicamente, ¿no? Porque esto creo que es imprescindible, ¿de acuerdo? Bueno, mi sesión es difícil hacer un taller, como ya habréis podido comprobar, en un auditorio de estas dimensiones, con un público que supera las 100 personas, puede alcanzar las 130, 140 fácilmente, según los picos de asistencia que hemos tenido, según me ha comentado la organización, a la que vuelvo a felicitar sin lugar a dudas a la Red Anagos, al observatorio, por esta red, valga la redundancia, que han creado precisamente, además, en un territorio que está diseminado, ¿de acuerdo?, con el hecho insular, en este caso, y verdaderamente que constituye un ejemplo en lo que es el resto de España, ¿de acuerdo? Lo digo como lo pienso porque es verdad, porque no existe iniciativa similar en el resto del territorio nacional. Y esto es algo que ustedes como canarios, y digo ustedes porque ustedes son muy de decir ustedes, como canarios tienen que saber, ¿vale? Y tienen que valorarlo. Por lo tanto, les invito a aprovecharlo, es decir, a aprovechar la red del observatorio, el personal que está ahí y efectivamente todo lo que pone a disposición, en este caso, de las entidades públicas y, por supuesto, de las entidades de economía social. Bueno, vamos al grano. Ayer me quedé en los criterios de adjudicación, los terminé efectivamente, pero nos quedamos en esa fase de la adjudicación que tenía dos apartados. Por un lado, los criterios de adjudicación y, por otro lado, los criterios de desempate. Bien, hoy vamos a analizar la utilización de los criterios de desempate, ¿de acuerdo? Evidentemente, no se trata de limitarnos a decir que están contenidos en el artículo 147, porque eso es algo que ya está en la ley y para eso no hace falta, de acuerdo, que nos subamos a este estrado, ¿no? Bien, ¿qué tenemos que saber precisamente entonces de los criterios de desempate? Pues tenemos que saber lo siguiente. A ver, en primer lugar, si no ponemos nada sobre el desempate, tenemos que saber que se aplica por defecto el mandato legal. Y este mandato legal es el previsto en el artículo 147.1 y, por tanto, se aplica el orden ahí previsto. Bien, tenemos que saber que si ponemos algo, nosotros, respecto a los criterios de desempate, esos criterios de desempate como criterios de adjudicación, si nos salimos de los previstos normativamente, pues igualdad de mujeres, personas con discapacidad, etcétera, tenemos que lograr su vinculación al objeto del contrato. Es decir, podemos poner criterios de desempate vinculados al objeto del contrato. Pensemos que si nosotros hemos incluido un objeto social de pues tipo de introducción de personas de determinado sector al mercado de trabajo, pues esa es una fórmula que también, llegado el momento, podremos utilizar como criterio de desempate, ya fijándonos en el sujeto, porque los criterios de desempate, así como los criterios de adjudicación, no pueden estar vinculados al sujeto, es decir, al licitador,
y al futuro adjudicatario en su caso, sino al objeto, es decir, al objeto del contrato. Por contra, y curiosamente, los criterios de desempate sí lo están, porque están vinculados al número de mujeres que tienen contratados, al número de personas con discapacidad que tienen contratados, al margen del contrato, es decir, al sujeto. Bueno, pues podremos utilizar criterios de desempate diferentes a los previstos en el artículo 147.1, pero esto sí, vuelvo a incidirlo, vinculados al objeto del contrato, ¿vale? Ahora bien, fijémonos, qué curioso, esta exigencia de vinculación al objeto del contrato. Sin embargo, si no ponemos nada y aplicamos los del 147, no se exige legalmente esa vinculación al objeto del contrato. Es decir, el 147 dice, se podrán poner los criterios de desempate, si no se ponen, se aplicarán estos. Bien, estos no necesariamente tienen que estar vinculados al objeto del contrato. ¿Os fijáis qué contradicción en cierto punto? Bueno, por ello, mi recomendación es que siempre pongáis criterios de desempate propios, vinculados al objeto del contrato. ¿Esto quiere decir que me debo inventar criterios de desempate cada vez? No, es muy complejo, incluso me puede dar lugar a algún problema inesperado, ¿no? Bien, pues ¿qué hago o qué puedo hacer? Pues puedo coger los del artículo 147 y ponerlos, o bien tal cual están, o bien por el orden de preferencia que yo quiero, o bien no todos ellos y solo alguno o algunos, ¿me explico? Es decir, no tendré ningún problema, estoy utilizando criterios de desempate de tipo legal, pero con un criterio objetivo definido por mí. Porque os pongo un ejemplo. Si nosotros no ponemos criterios de desempate, y aquí fijaros qué contradicción se produce, si nosotros, estaba pensando, esto también está publicado, enviaré a la organización, pues no sé, del orden de 10, 15 artículos que contienen muchas de las cosas que aquí estamos viendo, para que lo distribuya entre los inscritos y el público asistente. Bien, si nosotros no hacemos esta distinción, podemos encontrarnos con la dicotomía de que estamos en un contrato donde, imaginémonos, de servicio de limpieza, fijaros, donde, por ejemplo, el criterio de desempate será el primero de ellos, si aplicamos el artículo 147, el mayor número de mujeres contratadas. Bueno, pues a lo mejor estamos en un tipo de contrato donde si utilizamos las políticas de igualdad de género, la brecha de género en este caso es contraria. Y a lo mejor eso no es lo que deberíamos valorar como criterio de desempate. ¿Me explico? ¿Veis el ejemplo? Por tanto, los criterios de desempate, mi recomendación es que los utilicéis a vuestro juicio y de manera correcta. Y si no, por defecto, sabéis que se aplican los del 147. Y ahí que tenéis que tener pues esta previsión que os acabo de comentar. Debéis tener en cuenta también que la documentación acreditativa de los criterios de desempate debe de ser aportada por los licitadores solo en el momento que se produzca el empate y no antes, ¿vale? Esto es evidentemente para no cargaros de documentación administrativa. Bien, pasamos ya y dejamos, ayer vimos la fase de preparación, parte de la fase de adjudicación, hoy la hemos terminado y nos volcamos ya en la última y definitiva fase de ejecución. Definitiva, siempre hay una fase de control a la que luego aludiré para terminar. Bien, en primer lugar, vamos a hablar de la fase de ejecución. En la fase de ejecución, cuando hablamos de criterios de carácter social, estamos hablando única y exclusivamente, podríamos decir, de condiciones especiales de ejecución. Pues bien, vamos a centrarnos en las condiciones especiales de ejecución. Decálogo de las condiciones especiales de ejecución, ¿vale? Es decir, 10 claves para la aplicación de las condiciones especiales de ejecución. Primera de ellas, a riesgo de ser repetitivo, lógicamente, pero es importante que esto quede definida, muy claro, clarísimo, ¿de acuerdo? Bien, primera de ellas, los órganos de contratación deben necesariamente tomar las medidas oportunas para garantizar que en la ejecución de los contratos los contratistas cumplan las obligaciones aplicables, ya sea en materia social, ya sea en materia laboral, ya sea en materia ambiental, ¿de acuerdo? Bien, sin perjuicio, eso sí, de la potestad que ellos mismos tienen de tomar las medidas oportunas para comprobar durante el procedimiento de licitación y también
en este caso, que las empresas candidatas y durante la ejecución, en este caso, que el adjudicatario cumple dichas medidas, ¿de acuerdo? Esto es una obligación básica, condiciones de ejecución. Esto es fundamental. No solo condiciones especiales de ejecución, sino cualesquiera otras que se determinen durante la ejecución del contrato. Esto, evidentemente, recae sobre la figura del responsable del contrato, que hoy no vamos a tratar aquí, pero ya os digo que es una figura trascendental. Luego, si queréis, en el turno de preguntas, me preguntáis sobre esta figura y hablamos sobre la misma. Bien. En segundo lugar, el incumplimiento de estas obligaciones y, en especial, los incumplimientos o retrasos reiterados en el pago de salarios o la aplicación de condiciones salariales inferiores a las derivadas de los convenios colectivos es un incumplimiento grave, ¿de acuerdo? Y puede ser incluso doloso y podrá dar lugar a las correspondientes consecuencias, penalidades o incluso resolución del contrato. Esto tenéis que tenerlo muy en cuenta en las condiciones especiales de ejecución. Y no penséis que no se produce, claro que se produce. Luego, en muchos contratos de servicios hay conflictividad social, conflictividad laboral, y es porque la Administración ha dejado en muchas ocasiones, no pocas, o sea, no digo que sea la responsable directa, pero hay una responsabilidad, vamos a decir, de algún modo subsidiaria, porque tiene unas funciones de policía administrativa que debe cumplir y, por tanto, esto debe ser medido y controlado, ¿de acuerdo? Bien. El tercer punto que tenéis que tener en cuenta en la ejecución es que en el pliego de cláusulas administrativas debéis, incluso, vamos a decir, podéis, yo digo debéis por vuestra propia comodidad, recoger el control efectivo de estas obligaciones, porque cuando decimos esto no necesariamente quiere decir que nosotros tengamos que hacer toda la labor. Si utilizamos la contratación pública con un poquito de estrategia e inteligencia, lo que hacemos es revertir esta obligación en el propio adjudicatario. ¿De qué modo? Pues nosotros podemos pedir, por ejemplo, con carácter anual, no lo pidáis con carácter mensual, digo yo, no sé, porque, ojo, no pongáis nunca nada en el pliego que no vayáis a cumplir vosotros. Si vosotros podéis un cumplimiento mensual, vais a estar en la obligación de revisar mensualmente esa documentación, aparte de la carga administrativa y de costes que supone para todo el mundo. Bueno, el ejemplo es que con carácter anual, por ejemplo, la empresa adjudicataria presentará un informe relativo al cumplimiento de las cláusulas sociales y medioambientales que le fueran exigidas, legal o contractualmente, ¿de acuerdo? Esto lo podéis hacer. De esta manera, evidentemente, vosotros estáis llevando a cabo un control, estáis salvaguardando también la responsabilidad del responsable del contrato, constituye una obligación más del contrato y así podéis hacerlo. O, bueno, pues anualmente no, pues solo en caso de prórroga. Bueno, pues en caso de que esa prórroga se produzca, es decir, al final uno lo configura como quiere. Esta es la idea, ¿de acuerdo? Y también es importante que en los pliegos detalléis las penalidades que en su caso haya con respecto a las condiciones de ejecución, ya no necesariamente especiales de ejecución, ¿de acuerdo? Bien, el cuarto punto es que nuevamente el artículo 202, al igual que hacía el artículo 145 con respecto a los criterios de adjudicación, vuelve a ofrecernos una lista abierta, no cerrada, no tasada, de supuestos que podemos utilizar. Voy a enumerar muy rápidamente algunos de ellos, como por ejemplo una gestión más sostenible del agua, si estamos en el ámbito ambiental, reciclado de productos, entrega de productos a granel, y la producción ecológica. Y si nos pasamos al ámbito social o las relativas al empleo, pues encontramos, por ejemplo, el combatir el paro, ya sea de mujeres, ya sea de juvenil, ya sea de parados de larga duración. Nos encontramos con promover el empleo de personas con especiales dificultades de inserción, es decir, personas en riesgo de exclusión, contratar un número de personas con discapacidad superior al exigible por la normativa o por la legislación nacional, en este caso, etcétera. No pongo, como decía ya, más ejemplos. Pero recordar que no son ejemplos cerrados, ¿de acuerdo? Bien. El quinto punto que tenéis que tener en cuenta es que
las condiciones especiales de ejecución deberán incluirse en el anuncio de licitación y definirse con precisión en el pliego de cláusulas administrativas. Esto de con precisión es muy importante, ¿de acuerdo? Y veréis por qué. Voy a poner un ejemplo. Si yo quiero que, imaginémonos, establecer como condición especial de ejecución un curso de formación referido a la prevención de riesgos laborales, pues, por ejemplo, para las personas que desplazan cargas, o un curso de tratamiento de productos químicos, como por ejemplo para las personas que utilizan productos de limpieza, imaginémonos, ¿de acuerdo? Pues debo definir exactamente esa condición especial de ejecución. Yo no puedo decir, la condición especial de ejecución, vamos, no puedo, y digo no debo, es que no puedo. La condición especial de ejecución será la formación de un curso de levantamiento de cargas de 15 horas de duración. ¿Cómo es el curso? ¿Online, presencial? ¿Qué medios hacen falta para dar el curso? ¿Cuántas personas van a dar el curso? ¿Es lo mismo dar a 10 personas que a 100? ¿De acuerdo? ¿Y por qué digo esto? Porque debemos definir con precisión la condición especial de ejecución. Y ahora vais a ver por qué, ¿de acuerdo? Por los detalles que vamos a comentar a continuación. Pero quedaros con esta idea. Definirse, publicarse en el anuncio de licitación y definirse con precisión en el pliego de cláusulas administrativas. Bien, el sexto punto, pasamos el ecuador, es que todas las condiciones especiales de ejecución que formen parte del contrato son exigidas, y esto ya lo dije ayer, igualmente a los subcontratistas, y esto es importante, y que el incumplimiento de estas condiciones especiales de ejecución podrá dar lugar o bien a penalidad o incluso a resolución del contrato. ¿Esto qué quiere decir? Pues que debéis definirle en el pliego las consecuencias, porque al final uno no puede decir el incumplimiento de esta condición especial de ejecución dará lugar a penalidad y o a resolución del contrato. Bueno, ¿a juicio de quién y por qué? ¿Entramos en los límites de la arbitrariedad? ¿Vale? Otro consejo, no utilicéis la resolución del contrato como causa específica. No sé si la organización puede cerrar la cortina porque me la han dejado. Mira, ya va allí un compañero, gracias. Me la han dejado abierta, gracias, muy amable. Es que te da toda la luz. Y nos veía, sinceramente. Entonces, no pongáis la resolución del contrato. ¿Por qué? Por lo que decía antes. ¿Acaso si incumple la condición especial de ejecución voy a resolver de manera automática el contrato? ¿Me la juego? Vale. ¿Y si incumple y no lo hago? ¿Quién está incumpliendo? Él, sí, el contratista. ¿Y nosotros, administración? También. ¿Vale? Entonces, ser cautos. Es decir, efectivamente, con las penalidades reiteradas, al final se puede llegar a la resolución del contrato, como establece la ley. Bueno, pues ir de menos a más, ¿vale? Ese es el consejo que os doy y que, bueno, pues no ir a las bravas, por decirlo de una manera más coloquial, por cuanto al final es muy probable que no podamos rescindir de este contrato por las consecuencias que ello tendrá en la prestación de servicio público que se esté haciendo, ¿de acuerdo? Bien. El séptimo punto que quiero que tengáis muy en cuenta, y estos últimos son muy importantes, el 7, el 8, el 9 y el 10, es un decálogo, como os decía, es que el cumplimiento de las obligaciones legales y laborales no puede ser una condición especial de ejecución. Y ahora podría preguntar, ¿cuántos de vosotros habéis utilizado simplemente el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales? Seguro que probablemente nadie levantaría la mano. Y ahora os diría, ¿cuántos de vosotros habéis visto esto en los pliegos? Pues probablemente mucha más gente levantaría la mano. Tenéis que tener muy en cuenta, ¿de acuerdo?, que las obligaciones sociales o laborales del contratista, cuyo cumplimiento viene impuesto por las normas legales propiamente dichas, son cumplimientos de índole no contractual. O sea, no es que tenga que cumplirlos en ese contrato, es que los tiene que cumplir sí o sí. Y que, sin embargo, las condiciones especiales de ejecución están dirigidas a favorecer y garantizar el respeto de determinados, ya sea derechos laborales, sociales o lo que nosotros queramos, que son en el objeto del contrato y que son cosas diferentes. Es decir, las primeras
ya vienen recogidas o reguladas en textos legales y tienen un régimen jurídico previo preestablecido, que está fuera del marco contractual, del contrato público, y que son exigibles a todo empresario, ¿de acuerdo?, sea o no contratista. Eso es una cosa. Y otra cosa muy diferente, contratista del sector público, lógicamente, es que otra cosa diferente son, como decía, las condiciones especiales de ejecución, porque son impensables, ¿de acuerdo?, fuera de ese marco contractual. Yo no le puedo exigir ese ejemplo que he puesto de 15 horas, a lo mejor se lo exige la Ley de Prevención de Riesgos, no lo sé, o a lo mejor será otra prestación, pero lo que yo le exija en el marco contractual es impensable fuera del marco legal, y esto es lo que tenemos que ver. Y además tenéis que tener muy en cuenta que solo van dirigidas específicamente a promover o garantizar el respeto de derechos o consideraciones de índole social o laboral o ambiental en la vida del contrato, y ya. ¿De acuerdo? Y, por tanto, su contenido se concreta en la propia licitación sin más condicionamiento legal. Por eso tenéis que, como os decía, definirlas muy bien. ¿Esto lo digo yo? Evidentemente no, porque todo lo que estamos diciendo proviene de resoluciones o pronunciamientos, vamos a decir, de carácter vinculante. Esto concretamente está escrito por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Andalucía en una resolución del año 2020. Bien. El octavo punto que tenéis que tener en cuenta, y atención porque este es muy importante y son todo cuestiones de carácter eminentemente práctico, es decir, nadie debería salir de aquí y mañana poner en un pliego que la condición especial de ejecución será el cumplimiento de la normativa laboral y de prevención de riesgos laborales o medioambientales, porque eso es nulo de pleno derecho, porque eso no es una condición especial del artículo 202, por tanto no estamos cumpliendo el mandato legal previsto del 202 de utilizar al menos una condición especial de ejecución, ni el mandato transversal del artículo 1.3, ¿de acuerdo? Y por tanto estamos incumpliendo la normativa y deviene nula de pleno derecho. Si alguien por lo que fuera recurriera, pues probablemente, normalmente las condiciones especiales de ejecución, bueno, ayer me contaba un par de casos, ¿verdad? Además, un antiguo alumno que me ha alegrado mucho de verlo, porque hemos intercambiado bastantes correos, no te veo ahora mismo, pero bueno, él sabe quién me refiero. Y también caen recursos especiales en materia de contratación para condiciones especiales de ejecución. O sea que, ojo, es cierto que caen menos que en los casos de los criterios de adjudicación. Pero bueno, octavo punto, seguimos avanzando. Las condiciones especiales de ejecución tienen un régimen jurídico, este es importantísimo, diferenciado y más flexible que los criterios de adjudicación. Es decir, ya os avanzo, si tenéis que elegir entre criterio de adjudicación o condición especial de ejecución, no voy a decir siempre porque está la excepción que confirma la regla, pero quedaros con la condición especial de ejecución. No vayáis al criterio de adjudicación. Y además eso es también contratación pública estratégica. Podemos abundar en esto. Voy a explicaros la idea del octavo punto. Es decir, efectivamente, tienen un régimen jurídico más flexible. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que se establece una diferencia de exigencia, cuando se trata de una condición especial de ejecución de cuando se utiliza como criterio de adjudicación. Y ahora os digo por qué. En los criterios de adjudicación, el requisito ha de referirse al objeto del contrato. Ayer ya os avanzaba esto cuando os hablaba del artículo 145 y de las posibilidades de que esté vinculado al ciclo de vida, etc. Bien, lo cierto es que los tribunales administrativos hasta la fecha, aunque empiezan con cierta lasitud en este sentido, siempre exigen una motivación de por qué y siempre exigen el plus que ahora os indico. Es decir, no solo ha de referirse al objeto del contrato, sino que el criterio de adjudicación ha de medir y también valorar el rendimiento del aspecto que mejora la oferta de la prestación del contrato. Es decir, además de la vinculación del objeto del contrato, se entiende como concepto vinculado al objeto del contrato que ese criterio de adjudicación mejore la prestación. Y ha habido decenas, podríamos citar aquí decenas, probablemente, de resoluciones que declaran nulos estos contratos
por este motivo, por utilizar criterios de adjudicación de carácter ya sea social, medioambiental, laboral, ecosociolaboral, para resumirlo, que no están o no se consideran vinculados al objeto del contrato por cuanto no se motiva o justifica en que ese criterio de adjudicación ecosociolaboral supone una mejora de la prestación en sí misma. ¿De acuerdo? Bien, pues tenéis que saber que en el caso de las condiciones especiales de ejecución, la vinculación al objeto del contrato se cumple por el mero hecho de que la condición se efectúe durante el cumplimiento y en la ejecución de la prestación contratada, no de otro modo ni en otro sitio, ¿vale? Y esto determina, según los propios tribunales, se determina porque el empleo de cláusulas sociales, laborales, medioambientales, como condición especial de ejecución, dicen los tribunales, no persigue añadir calidad a la prestación. ¿Os dais cuenta del detalle? Es decir, si yo pongo, me lo invento o me viene ahora a la cabeza, un ejemplo de criterios de adjudicación por la utilización de envases reciclables, yo tengo que motivar, justificar suficientemente en que ese criterio de adjudicación mejora la prestación, sí o no. Mientras que si lo utilizo como condición especial de ejecución, no tengo que motivar nada, porque si en mi objeto del contrato, bueno, nada, entendedme, tengo que tener esa vinculación al objeto del contrato, pero no tengo que hacer ese plus de motivación en cuanto a la mejora, porque lo único que se me exige es que durante la ejecución del contrato ese uso de envases reciclables se produzca. Y además también de este criterio jurídico está el criterio estratégico. Si yo utilizo ese criterio de adjudicación de carácter, en este caso ambiental, vinculado en la fase de adjudicación, de alguna manera estoy perdiendo puntos que puedo utilizar en otros criterios de calidad. Ya no solo estoy pensando en la oferta económica, también los puedo ofertar en la oferta económica, de manera que consigo una mayor competencia entre mis licitadores y, por tanto, pues una mejor oferta económica entendida en su conjunto. Porque recordad que el artículo 1 establece como principio general, todavía a día de hoy, el principio de la oferta económicamente más ventajosa. Y ese concepto de económicamente más ventajosa es ya manido, que está referido tanto a la calidad como al precio, ¿vale? Aunque digamos solo oferta económicamente más ventajosa. Eso ya lo decía precisamente el Tribunal Supremo en el 97 en la sentencia que ayer os citaba. Bien. De este modo, es muy importante, bajo mi punto de vista, que tengáis en cuenta eso. Si yo utilizo de manera estratégica y esos puntos, entre comillas, los ahorro y los dedico a otras cuestiones, ya sea calidad o sea precio, por otro lado me puedo pasar eso a la condición especial de ejecución. Pero en este ejemplo, y yo lo desconozco, habría que hacer el correspondiente estudio económico, a lo mejor es que la prestación mediante condición especial de ejecución de envases reciclados resulta más económica para el contrato, no tengo que valorarla en el otro lado, es que ya me estoy ahorrando el dinero en la ejecución, que si utilizo envases no reciclados. No sé si este es un hecho, es un ejemplo que se me acaba de ocurrir hablando sobre la marcha. Alguien pues, que se dedica a esto sabrá si los envases reciclados son más o menos baratos que los no reciclados, ¿de acuerdo? Bien, pero quiero que veáis el ejemplo. Os podría citar las resoluciones, pero tanto del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales como informes de la Junta Consultiva que determinan lo que os estoy diciendo, ¿vale? Importante, fijaros, queremos llevar a cabo CPR, 9º punto del decálogo, estamos terminando, queremos llevar a cabo la CPR, bien. Las condiciones especiales de ejecución tienen una especial eficiencia, vamos a decir, o proyección en la CPR. ¿Por qué? Porque suponen una evolución en el concepto de la contratación pública responsable. Ya os he enumerado las ventajas que tienen jurídicamente para evitar la mayor litigiosidad y la mayor dificultad en su utilización, ¿de acuerdo? Os he también enumerado la estrategia desde el punto de vista de su utilización, donde es más productiva, porque el ejemplo que he puesto de los envases es prácticamente aplicable en muchos casos. Y cuando no sea aplicable,
Además, simplemente nos aplicaremos el tema de la motivación y salvo que tengamos un objeto social, perdón, un objeto del contrato que por sí mismo sea en su totalidad referido a temas de carácter social o ambiental, pues es preferible casi, en mi opinión, utilizar el ACPR como condición especial de ejecución y no como criterio de adjudicación. Otra cosa es que tengamos un objeto íntegramente referido a temas de carácter social. Pues no sé, imagínenos casas de acogida de mujeres pues, víctimas de violencia de género o supuesto de menores, por ejemplo, también que requieren de especial protección, etcétera, ¿vale? Bueno, pues ahí sí que efectivamente podemos abundar en los criterios de adjudicación porque están vinculadísimos al objeto del contrato en su globalidad que queremos sacar, ¿de acuerdo? Bien. Os decía, por tanto, 9º punto, evolución de las condiciones generales de ejecución como CPR en un doble sentido. En el primer sentido es que si nosotros, imaginémonos, tenemos experiencias exitosas, habiendo en su caso, y dada la circunstancia, de haber incluido los contratos, se celebran un contrato hoy, este contrato termina y se vuelve a prestar. Son contratos abiertos, pero normalmente son recurrentes en el tiempo. Por eso no los podemos hacer, entre otras cosas, con contratos menores y menos, como decía Javier Mendoza, que ahí ambos hemos roto varias lanzas a nivel nacional siempre con este tema, en España, que solo duran un año. Bien, ¿qué os quiero decir? Si nosotros en un contrato hemos utilizado un criterio de adjudicación, por ejemplo, sistema de ahorro de energías, ese contrato cuando se vuelva a licitar, quizás lo que tenga más sentido si ya se ha implantado o valorado esos sistemas de ahorro de energía en ese contrato es que en el siguiente se ponga como condición especial de ejecución. Por lo tanto, ahí logramos una evolución en la CPR. Pero a mí esa no me parece la más importante de todas, porque efectivamente ahí ya tenemos que estar pensando en utilizar un criterio de adjudicación previamente de este carácter, ¿no?, en los contratos, que no tiene nada de malo, pero tiene su dificultad y a veces sus riesgos. Pero, sin embargo, si nosotros exigimos en un contrato, por ejemplo, una condición especial de ejecución, me lo imagino, que sea un plan de conciliación social y laboral que al contratista tengamos en cuenta no se le exige la normativa exigible y nosotros sí lo exigimos, por tanto, para ese contrato, y esto quiere decir para el personal adscrito a ese contrato, y solo en la determinación y duración y vigencia de ese contrato, resultará que ese contrato, cuando salga la próxima vez, en el personal adscrito a ese contrato, ese plan de conciliación se consolidará como un derecho de los trabajadores. ¿Me explico? Eso por un lado. Y por otro, incidirá de alguna manera en las políticas públicas, en las políticas empresariales a través de, como os decía ayer, lo que las políticas públicas buscan. Porque, claro, imaginaros ese empresario que pueda no tener solo ese centro, sino que tenga otros centros. Es decir, nosotros a través de ahí, efectivamente, podemos con esa simiente hacer que, bueno, pues esa idea o esa evolución de la CPR se produzca. Por tanto, las condiciones especiales de ejecución tienen ese paso más en la evolución de la CPR que otros criterios que se extinguen, por decirlo de alguna manera, en el propio contrato. Y por último, y el 10º, y estando en Canarias tengo que traer a colación esta resolución del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Canarias, concretamente la número 60/2021, que nos dispone que el coste de las prestaciones que vayamos a incluir como condiciones especiales de ejecución debe formar parte del presupuesto base de licitación. No voy a preguntar que levante la mano quien no lo hace, porque, bueno, la respuesta igual es la esperada, o a lo mejor estoy equivocado, nada me gustaría más. Pero esto tenéis que saberlo, porque no solo lo dice este tribunal, también lo dice, por ejemplo, el Tribunal Administrativo de Contratos de Madrid, en otra resolución del 2017. Es decir, cuando nosotros, es que os dais cuenta qué poco sabemos y qué fácil es aplicar esto.
Y es simplemente pues, ese compromiso, ese interés, esa búsqueda de formación, esa necesidad de formarse, ¿no? Si nosotros metemos una condición especial de ejecución, pensad que nosotros tenemos un contrato y fijamos toda una ejecución con una retahíla de obligaciones. Y eso lo valoramos. ¿Por qué? Porque forma parte de la prestación. Pero de repente a algo le damos la fuerza jurídica, que no es otra cosa, de condición especial de ejecución porque nos obliga a la ley, en este caso referida al ámbito social, ambiental, innovación o ético, dice el artículo 202. ¿Qué quiere decir? ¿Que eso no forma parte de la prestación? Sí, es una prestación más. Lo que pasa es que está reforzada jurídicamente porque a la misma se asimilan penalidades y o resolución. Y por otro lado, se ha convertido en una obligación legal contractual para el conjunto de los poderes adjudicadores. ¿De acuerdo? Bien, pues evidentemente como parte de la prestación, si yo pido un curso para X personas durante tanto tiempo, que lo dé una persona que tenga X titulaciones, es decir, que no lo dé cualquiera, no sé, eso tiene un coste. Y ese coste yo lo tengo que tener en el presupuesto de esa licitación. Y ese coste, por tanto, forma parte del valor estimado. Bien, esta es importante, es decir, tenéis que tener en cuenta esto. Cuando defináis detalladamente la condición especial de ejecución, debéis hacer una valoración económica de la misma. ¿De acuerdo? Bien. Por último, no podemos hablar de todo lo que se ha hablado en esta jornada, tanto por todos los ponentes que aquí estamos en cuanto a la CPR, en cuanto a la reserva, que es CPR, como también ha dicho Javier, sin tener en cuenta una cuestión básica y fundamental, que es el control. A todos se nos olvida, y de hecho está muy poco avanzado, Javier y yo lo sabemos, hemos intentado implantar el control de la ejecución en varios organismos y hasta ahora no conocemos de ninguno que haya conseguido llegar a este paso. Al final estamos en un campo evolutivo, ¿de acuerdo? Ayer lo comentábamos en la comida, ¿no? Se hablaba de la inteligencia artificial y yo ya por experiencia, porque ya hemos pasado por los sistemas dinámicos, ya hemos pasado por la contratación electrónica, ya hemos pasado por los catálogos electrónicos, ya hemos pasado por el blockchain, pero a día de hoy, ¿quién usa bien las condiciones especiales de ejecución? Pues mi filosofía es ya empecemos la casa por los cimientos y no por el tejado, ¿no? La inteligencia artificial llegará, pero primero vamos a saber desglosar el presupuesto base de licitación o a utilizar correctamente las premisas básicas que la ley nos obliga. Por tanto, no debéis perder el control. Este control, evidentemente, se debe llevar a cabo, se puede llevar a cabo en las fases previas, pero en la fase de ejecución debe ser llevado a cabo. Debe ser llevado a cabo por la persona que recoge la norma para hacerlo, que es el responsable del contrato. Pero no solo por esta, sino con el apoyo de la oficina, de la unidad encargada del seguimiento, que también, bajo mi punto de vista, es una obligación legal recogida en la ley que tiene que estar en todos los contratos, ¿de acuerdo? Y, evidentemente, no es el momento, ni voy a decir cuáles son las obligaciones del responsable del contrato, pero sí que tiene que tener tenéis que tener esto en cuenta. Hay ayuntamientos que han creado unidades intermedias para llevar este control, formada por una o dos personas que ni siquiera están a tiempo total en este sentido. Esta puede ser una idea, pero otra incluso más sencilla es dotar a las personas que lo tienen que hacer del conocimiento y las herramientas para ello. Y en este sentido muchas veces no es mucho lo que hay que hacer, es simplemente dotarle de unas instrucciones que se les diga, mira, estas 5 son 6, 7, las que sean, son tus obligaciones como responsable del contrato, esta y esta están ceñidas a las cuestiones referidas a la CPR y además para ayudarte en esto te recomendamos que puedas hacer esto, esto y esto. Como os decía antes, si yo pido un informe semestral, no tengo que estar tan pendiente, pero simplemente sí puedo llevar a cabo una ejecución del contrato. Lo que decía Javier, que lo hemos hablado muchas, además siempre que coincidimos lo decimos, él lo dice y yo lo digo. Y está grabado en más de una ocasión. Año 2010, Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, 85 millones de euros en contratos de servicios.
teníamos todo el personal con categorías profesionales que estaba vinculado a nuestro objeto del contrato. Es cierto que no he visto más, y dicho sea de paso, también lo he dicho más de una vez, no es que esto fuera una iniciativa mía, era iniciativa de la persona que estaba allí cuando yo llegué, el jefe de servicio, Javier de la Cruz. Aquí lo cito, ¿vale? Es decir, con este control podemos hacer lo mismo. Es decir, si nosotros nos organizamos un poquito bien, mucho, pues estos informes los normalizamos, no se trata de que cada uno meta el informe que le parezca, los normalizamos por tipo de contrato y obtenemos un flujo de datos. Y ese flujo de datos solo hay que tratarlo. ¿Me explico? Si hacemos contratos reservados y no medimos la reserva, bueno, tenemos el observatorio que la mide, pero si no la midiera el observatorio, ¿quién la mide? Muchas veces la minería de datos da muchos resultados. En definitiva, no quiero abundar mucho más en esto, simplemente acordaros de del control. Le voy a pedir a Héctor solo que muestre una imagen de la profesionalización, Héctor, ¿de acuerdo? Y para que os hagáis la idea, es este cuadrito que veis aquí a la derecha, que no sé si se ve muy bien o no, pero para que os hagáis una idea que todo esto no es imposible, es posible, se está aplicando y que al final es dotarse de las herramientas suficientes. Héctor, mira, si puedes poner la de ejecución, condiciones especiales de ejecución, que a mí es de las que más me gusta, e irte, por favor, a la página 12, y además pongo esta, porque está aquí Javier, y esta la hemos hecho en conjunto, ¿de acuerdo? Si te vas a la página baja un poquito, es decir, ¿quiénes de ustedes no querrían, y ahora sí que pido la mano, que levante la mano, no querrían una herramienta donde puedan copiar o elegir la condición especial de ejecución, donde puedan copiar o recoger la motivación que ahí se contiene, donde puedan recoger la definición exacta de la condición especial de ejecución que han elegido, donde puedan añadir al pliego de cláusulas administrativas, a ver si no me caigo, al pliego de cláusulas administrativas, no me gustaría, la verdad, al pliego de cláusulas administrativas particulares, las medidas de control que van a utilizar y a quién no le gustaría además que le dijera en qué tipo de contratos lo tiene que usar. Ahora sí que pido, venga, levantad la mano. ¿Os gustaría tener esa? ¿Os sería útil? Pues es ponerse, o sea, no es difícil. Mira, si bajas un poco, por favor, Héctor, baja. Esto es un ejemplo real, sube, por favor, sube un poquito para que se vea el logo. Este es un ejemplo real de un ayuntamiento, ¿vale? No vayáis a buscarlo, no vayáis, porque probablemente no está publicado, porque no puede estar publicado, porque está sometido a propiedad intelectual, pero he traído, bueno, lo primero es que se me ha olvidado el pendrive. Me acordé en el avión, me eché las manos a la cabeza y dije, ¡ay, madre! Pero bueno, luego me han enviado desde el despacho, las compañeras, pues he pedido algunas cosillas, me las han enviado, me las he tenido que bajar al WhatsApp. Además, siempre el que guarda siempre halla, entonces en la mochila siempre llevo un pendrive que llevaba ahí 5 años, que cuando lo he cogido estaba todo pegajoso, pero funciona. Así que he podido solventarlo. Pues aquí tenéis el ejemplo, el nombre de la condición especial de ejecución, el objetivo. Esto es, arriba hay unas instrucciones, no las vamos a enseñar, pero cuando llega objetivo es la descripción que tiene que añadir en el objeto del contrato. Pues eso usted lo copia en el objeto del contrato y ya está. Lo que tiene que tener en cuenta, si bajas un poco, Héctor, vemos la justificación, por lo tanto, la motivación que tiene que estar en el informe de necesidad. Todo eso está explicado en página y media. El tipo de contrato más adecuado y los mecanismos de control para la ejecución. Esto esta parte, esta última, es en gran medida, bueno, en total medida diría, bueno, luego tiene algunas cosas mías, pero obra de Javier, toda la primera parte es mía. Pero si pasamos a criterios de adjudicación, Héctor, simplemente para que lo vean, exactamente lo mismo. Y si pasamos a solvencia, no vamos a ver los ejemplos, simplemente lo mismo. Es decir, los contratos van y vienen en las administraciones, por esto fundamentalmente, por otras muchas cosas, pero por esto también.
Dotémonos de herramientas. Si la solvencia es sota, caballo y rey, la hemos visto en la presentación de Javier cuando hablaba, ¿qué eligen ustedes? Pues si es sota, caballo y rey. Pues si sota, caballo y rey lo damos escrito, hecho y simplemente para clicar, pues es que no hay lugar a error. Porque además esto está, digamos, homologado, validado por los servicios jurídicos, por la intervención, por contratación, por los equipos directivos a nivel político. Por lo tanto, el usuario, porque no olvidemos, y aquí lo voy a decir, que los verdaderos protagonistas de la contratación, lo he dicho miles de veces, son las unidades promotoras. Son quienes definen el objeto del contrato, quienes saben la solvencia, quienes definen los criterios de adjudicación, quienes deben definir las condiciones especiales de ejecución, cuánto van a contratar, con cuánto tiempo, harán el informe, participarán en su caso en las mesas, son los responsables del contrato y son los responsables últimos de aplicar o de ejecutar una aplicación presupuestaria, que yo os invito a que veáis en qué medida esa aplicación presupuestaria de la que estáis responsabilizados se ejecuta a través de la contratación pública y probablemente veréis que en muchos casos es en su totalidad. Entonces, claro, cuando una persona te dice, no, yo es que la contratación no tiene que ver conmigo, pues yo te digo, pues si solo te sabes el código técnico de construcción y no te sabes la contratación cuando todos tus contratos son públicos, pues no conoces tu trabajo, porque debes conocerlo. ¿Quiere decir eso decir que lo tenga que conocer tanto como quizás los servicios jurídicos de contratación? No, contratación tiene que velar por el cumplimiento legal del procedimiento, pero a partir de ahí la definición de la mayoría de elementos de un contrato y la ejecución corresponden al responsable. Por eso os decía que hablaríamos del responsable si queréis. No sé si he dejado tiempo para las preguntas. Me pasa un minuto. Samuel, si nos dejan tiempo para 5 minutos de pregunta, no sé dónde está el... No tenemos tiempo para las preguntas, lamentablemente, Jaime. Lo siento. Bueno, pues luego en